Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende del horario que estén viendo este video. El video de hoy va a tratar sobre el pensamiento de Diamant para la materia de macroeconomía de la carrera de ingeniero de la UNSAM. ¿Y por qué vamos a tratar de Marcelo Diamant? Marcelo Diamant es un economista bastante particular dentro de lo que es el pensamiento económico de América Latina en general y de Argentina en particular, debido a que como tal no era economista. Y lo vamos a estudiar precisamente porque el pensamiento de Diamant y el diagnóstico que hace de la realidad de Diamant sobre la Argentina, pero en general sobre los países subdesarrollados, es un diagnóstico que está bastante presente. Y el ciclo económico barra político que describe Diamant tiene todavía vigencia. Y en ese sentido es bastante útil estudiarlo debido a que, para bien o para mal, poco ha cambiado desde lo que Diamant ha diagnosticado e incluso se han dado algunas tendencias que han profundizado aún más lo que Diamant a priori decía en un principio. Yo le voy a dar para compartir eh, un PowerPoint y vamos a empezar. Este PowerPoint ustedes lo van a disponer. Se supone que el PowerPoint está hecho ya como una especie de nota de cátedra, es decir, que es bastante completo. Eh, en teoría, ya con solo el PowerPoint, ustedes le basta para comprender más o menos detalladamente lo que es el pensamiento de Marcelo Diamant. Sin embargo, también nosotros le vamos a dar el acceso a los clásicos, o más precisamente a dos artículos en general que describen, resumen, simplifican bastante de lo que son la postura de Diamant acerca de lo que ha de hacerse en política económica, pero también hay por qué ha de hacerse dichas acciones en la política económica. Vamos a empezar primero con una nota bibliográfica de quién fue Marcelo Diamant. Marcelo Diamant es, digamos, digamos, nació en Polonia en 1928 en un seno de una familia judía, debido por los sucesos ya conocidos. En 1946 se tuvo que ir de Europa y llegó a la Argentina a la edad de 18 años. Hizo el secundario en 2 años y después inició la carrera de ingeniería industrial. Paralelamente a eso, fundó con su padre la empresa Tonomac, empresa que en aquel entonces se dedicaba a la producción de radios y que al día de hoy nos llega se especializa en otras clases de electrodomésticos, como por ejemplo televisores. Eh, Participó, digamos, sus inicios en lo que se refiere a la actividad empresarial, lo involucró también en lo que es la actividad gremial empresarial, más precisamente la Cámara Argentina de la Industria Electrónica, de reciente creación, y que presidió durante, si no me equivoco, 7 años, aparte de tener una importante presencia en el Consejo. Digamos, desde esta Cámara, desde esta militancia gremial, Diamant pudo visualizar que las problemáticas que sufría el sector en particular y la industria en general no obedecían a elementos que son eh, específico de industria, sino que se involucraban a un nivel sistémico, es decir, las problemáticas que atravesaba la industria estaban relacionadas con las dinámicas que atravesaba la economía argentina, en particular, y los países subdesarrollados. En general, estamos hablando de la década del 50-60, pero la dinámica que describía Diamant al día de hoy se pueden observar. Murió en 2007, el 20 de junio, en Buenos Aires. Los rasgos teóricos de Diamant. Bueno, ante todo Diamant fue digamos, como economista fue autodidacta, es decir, que desarrolló un pensamiento autónomo de las tendencias que se venían dando a nivel general en el mundo y en particular en América Latina con el surgimiento del estructuralismo. Sin embargo, pese a esta autonomía en la hora de formar su pensamiento, tiene importantes puntos de contacto con el estructuralismo y por eso lo damos justo en la clase siguiente a dicho tema. Diamant se encontró con que las teorías vigentes, cuando empezó a estudiar economía de forma directa, las teorías vigentes más preponderantes a nivel mundial no se adaptaban al contexto latinoamericano.
Esta teoría era la teoría neoclásica, también conocida como teoría ortodoxa, donde en sí mismo el concepto de industrialización carecía de sentido, debido a que para la teoría neoclásica la rama en la que uno se especializa es neutral. Es irrelevante al decir digamos, de los manuales de economía si uno se especializa en producir cañones o en producir manteca. Lo importante es especializarse en aquello que uno ya dispone de ventajas comparativas superiores. Si cada país se somete a dicha especialización, se supone que los recursos económicos van a ser utilizados de la manera más eficiente. Por eso la industrialización en sí misma incluso es digamos, un fenómeno que no es deseable, porque un país que no está industrializado a priori se sugiere que sus ventajas comparativas no posibilitan dicha industrialización y por consiguiente un esfuerzo industrial implicaría ineficiencia. Después está la economía keynesiana que le había llegado a Diamond en aquel entonces, estoy hablando de década del 50-60, era una economía keynesiana que empezaba sus primeros pasos teóricos y la economía keynesiana que le llegaba a Diamond era de carácter más bien de análisis del corto plazo. Y el corto plazo, por definición, no es un plano de análisis que sea demasiado útil para tratar fenómenos como la industrialización, eh, debido a que naturalmente el proceso de industrialización implica necesariamente un cambio de las estructuras económicas del país a largo plazo. Hay una dinámica. El corto plazo en sí mismo es bastante estático. En este sentido, Diamond gozaba de tres ventajas que no solo Diamond tuvieron esas ventajas y otros economistas muy famosos que fueron famosos justamente por gozar de estas tres ventajas. Y una de ellas era que, en primer lugar, no era un economista formado. Esto tiene que ver con que la forma de formar a los economistas, el proceso educativo, muchas veces implanta prejuicios, preconceptos, que una vez que uno sale de la universidad, los traslada a la realidad, y si la realidad no se parece a esos preconceptos que uno maneja, uno termina peleándose con la realidad y no cambiando los preconceptos. Entonces, digamos, ahí hay una deficiencia. En el sentido, la economía pierde un poco el carácter de ciencia y pasa a ser más bien el carácter de una ideología. Después tenía una formación académica científica previa, producto de haber estudiado en la UBA, y finalmente estaba imbuido de lo que eran los problemas de las prácticas económicas concretas, a raíz de que participaba tanto como empresario como dirigente gremial de todas las preocupaciones que padecía la industria. Encontró cierta... Disculpen. Encontró cierto consuelo, digamos, para tratar de enfocar un nuevo análisis de la economía latinoamericana. Encontró cierto consuelo en lo que era el análisis de Friedrich List, que Friedrich List es considerado el padre fundador del proteccionismo teórico. El proteccionismo en sí mismo, que es, digamos, poner barreras a la importación, proteger la industria naciente. El proteccionismo en sí mismo es, digamos, no es un fenómeno que inventó Friedrich List, pero sí es un fenómeno que teorizó a favor de él a partir de sus diferentes trabajos y especialmente el Sistema Nacional de la Economía Política. El proteccionismo es de larga data, si quiere, incluso tiempos precapitalistas. Como economista autodidacta, a partir de observar la economía latinoamericana, desarrolló un pensamiento autónomo que tenía algunos puntos en contacto con el estructuralismo de la CEPAL, que en aquel entonces estaba dirigido por Raúl Prebisch, probablemente el economista latinoamericano más influyente de la historia y sin duda alguna el argentino más influyente. Y bueno, ¿cuáles eran los elementos que Diamond observaba en lo que era la economía latinoamericana que le generaban la incomodidad de aplicar los marcos teóricos que prevalecían en aquel entonces? Bueno, principalmente estaba el problema de la balanza de pagos. Ninguno de las anteriores teorías, digamos, sea la neoclásica, sea la keynesiana, veía en la balanza de pago un problema. Y en la dinámica de la balanza de pago en economía subdesarrollada se define básicamente la salud de todo el resto de la economía. Inflación, distribución, tasa de crecimiento, estructuración productiva,
resultados fiscales o equilibrio fiscal, etc. ¿Qué es la balanza de pago? La balanza de pago es la contabilización de todas las transacciones que suceden entre un país con el exterior, es decir, fronteras afuera. Y estas transacciones son, bueno, principalmente exportación e importaciones, sean de bienes y servicios. Dentro de los servicios destaca especialmente el turismo. El turismo se considera la importación de un servicio. La remisión de utilidades, si digamos la economía que tratamos está extranjerizada, como en el caso de la economía argentina. Los pagos de servicio de deuda y las mismas deudas que se van tomando, el endeudamiento, que supone una transacción con el exterior, sobre todo, digamos, especialmente si esa deuda ha sido tomada en una moneda extranjera. La fuga de capitales y bastante importante, la acumulación de reservas. Es decir, el sobrante que hay, la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale. ¿Y qué aristas teóricas vamos a ver de Marcelo Diamant que nos sirven especialmente para analizar la economía argentina al día de hoy y que le va a servir a ustedes para más o menos predecir los movimientos de la economía argentina cuando ustedes se vean involucrados en su tarea como ingenieros? Bueno, primero los aspectos etnológicos de cómo definía Diamant la economía latinoamericana. El punto central acá es el concepto de economía productiva desequilibrada o economía desequilibrada. Estructura productiva desequilibrada o estructura económica desequilibrada. ¿Qué es la estructura productiva desequilibrada? Bueno, la estructura productiva desequilibrada consiste en la existencia o coexistencia de dos sectores con diferentes productividades muy marcadas dentro de una economía. En el caso particular de la economía desarrolladas, disculpen, disculpen, tuve que cortar tuve una pequeña interrupción. En el caso de la economía subdesarrolladas, les decía que la estructura productiva desequilibrada implica la coexistencia de dos sectores que tienen productividades muy diferentes entre sí. Se trataría de un caso de heterogeneidad estructural de la economía. El otro elemento, en el caso argentino, digamos, claramente uno es fácil de reconocer, sería la pampa húmeda versus la industria naciente, pero en general esta estructura productiva desequilibrada la sufren todas las economías subdesarrolladas, donde justamente tenemos un problema de una economía tradicional o de del viejo orden versus a un sector naciente del nuevo orden, del nuevo mundo. El segundo aspecto teórico que vamos a tratar de Diamant trata sobre cómo, las dinámicas que generan dicha estructura productiva desequilibrada y cómo dichas dinámicas se relacionan con los ciclos políticos que uno observa en las economías subdesarrolladas, pero que especialmente en Argentina son muy marcados. Estos ciclos políticos se pueden dividir en dos: los ciclos, digamos, económicos políticos, los ciclos stop and go, donde el crecimiento económico está limitado por la existencia de una restricción externa, que sería la disponibilidad de divisas, y por consiguiente, dada el agotamiento de dichas disponibilidades, no es posible continuar con el crecimiento debido a que se desencadena una crisis y balanza de pago. El otro ciclo es el ciclo Stop and Go Crunch, que le introduce al anterior ciclo algunos elementos más modernos, que lamentablemente el que atraviesa Argentina en los últimos 40 años, que es a todos los problemas generados por la restricción externa, la misma se ve profundizada a raíz de que ya no solo se utilizan divisas conforme se va creciendo para importar, sino que a su vez se utiliza divisa para pagar servicio de deuda por una deuda externa que ha sido contraída de una manera bastante violenta. Vamos a empezar con el primer tema, que es la estructura productiva desequilibrada. La estructura productiva desequilibrada es un concepto que aparece durante toda la obra de Marcelo Diamant en diferentes libros, en diferentes papers, pero en particular nosotros nos vamos a remitir a un artículo en específico que tiene, si no me equivoco, 20 páginas o 24, que se llama, propiamente dicho, Estructura Productiva Desequilibrada, la Argentina y el tipo de cambio. Es en este artículo donde se presenta de forma bastante explícita lo que es el concepto
estructura productiva desequilibrada y la dinámica que esto genera. Bueno, ya les dije que la estructura productiva desequilibrada consiste en si quieren, un género dentro de la heterogeneidad estructural. Es la idea de que en un país conviven dos sectores con diferentes productividades y hay un sector en particular que por motivos históricos y motivos de la naturaleza es altamente más productivo que el otro sector, que no necesariamente no es productivo o es incompetitivo con respecto al comercio internacional. Puede ser perfectamente competitivo. El problema es que no lo es tanto como el otro sector. Y esto nos remite a un viejo problema, un viejo tema dentro de la economía que se llama la enfermedad holandesa, que se dio el caso donde Holanda padeció un fenómeno similar en la década del 60, en donde, producto del descubrimiento de los yacimientos petrolíferos en el Mar del Norte, dicho descubrimiento desencadenó una serie de dinámicas que perjudicó enormemente a la industria neerlandesa. Este mal de la enfermedad holandés tampoco surgió en la década del 60 y digamos, no es propio de la economía subdesarrollada ni es propio, en este caso, de haber descubierto un recurso natural en la década del 60, sino que ya es de muy larga data y en la historia económica internacional se reconoce que el fenómeno de la enfermedad holandesa, por ejemplo, también lo padeció España, la España imperial, con el tema del oro y especialmente la plata, sustraído de las tierras americanas. Dicha extracción de ese metal precioso, de esos metales preciosos, más que beneficiar a la estructura productiva española, terminó beneficiando a las estructuras productivas de sus rivales franceses, ingleses y holandeses, y bueno, y también de sus vasallos barra aliados, belgas y alemanes. Noten la similitud de enfocar del concepto de estructura productiva desequilibrada con la idea del pensamiento, del método, si se quiere, estructuralista, que es concebir a la economía como un sistema donde conviven varios sectores. Y prácticamente el objeto de estudio de economía dentro del estructuralismo se convierte en ver cómo la composición de la misma, la estructuración de la misma, define una serie de dinámicas. Nosotros vamos a ver primero una situación general que es el que describe la economía subdesarrollada y cuál es el centro del problema. Después los ciclos que generan dicha situación, dicha descripción u ontología de la economía latinoamericana. Las soluciones que se dan para el ciclo, que no quiere decir que sean las soluciones óptimas. Y finalmente la propuesta de Diamant, que no es más que la recomendación de política económica frente a este diagnóstico que se hace de la existencia de un desequilibrio en la estructura económica de las economías subdesarrolladas. ¿Cuál es la situación general? La situación general de una economía subdesarrollada tiene dos particularidades. En primer lugar, el crecimiento que experimentan las economías subdesarrolladas va de la mano de una creciente necesidad de divisas. ¿Por qué se da esta creciente necesidad de divisas? Bueno, en una versión más benévola y de primera mano, más propio del capitalismo del de década de 50, 60, que el capitalismo de ahora, donde es bastante más perversa la situación, las necesidades de divisas se van incrementando conforme se va creciendo debido a que es necesario realizar importaciones de insumos y bienes de capitales para continuar con la producción. ¿Por qué se necesitan realizar esas importaciones y no se pueden sustituir con producción local? Es debido a que por la condición de subdesarrollo las cadenas de valor están incompletas y por consiguiente yo me veo obligado a importar porque precisamente solo en el exterior encuentro el único proveedor para dicho insumo o dicho bien de capital. A priori, la industria, como es digamos, un sector naciente con sus cadenas de valor incompletas, tiene el inconveniente de que tiene productividades inferiores a la del mercado internacional y especialmente lo que tiene son que maneja precios internos superiores a los internacionales. Por consiguiente, como maneja costos internos superiores a los que son el comercio internacional, se ve impedida de realizar exportación alguna. Sin embargo, la industria necesita realizar las importaciones para seguir creciendo y por consiguiente
el sector es un consumidor neto de divisas. Este elemento es central dentro del enfoque de Yaman, que la industria no exporte y sea consumidor neto de divisas. De forma paralela, digamos, el sector que puede proveer dichas divisas es el sector agrícola, en el caso argentino, pero es el sector primario en general, para el caso de la economía subdesarrollada, que sí maneja grado de productividad y grado de competitividad acorde a los que se fija a nivel internacional e incluso pueden ser superiores. Por consiguiente, está en condiciones de participar en el mercado internacional y generar las divisas vía exportaciones. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? Debido a diferentes motivos, el sector primario, que es altamente productivo y es altamente capaz de generar exportaciones, no crece al mismo ritmo que lo hace la industria. La industria, por sus condiciones propias, es mucho más dinámica que el sector primario, debido a que la industria involucra la introducción de nuevas tecnologías, la introducción de una importante masa de la población al consumo masivo, etc. Por diferentes motivos, la industria es un sector más dinámico y de crecimiento más rápido, es decir, que las importaciones crecen a un nivel vertiginoso. Paralelamente a eso, el sector primario no crece tan rápido debido a diferentes motivos. En primer lugar, era un sector que ya estaba inserto dentro del comercio internacional y por consiguiente no, ya había alcanzado el pleno uso de sus capacidades productivas. Llegado un punto, nosotros en el caso argentino no podemos ampliar la frontera agrícola a otras tierras que no sean aptas para la producción agrícola. Nosotros ya no encontramos en plena capacidad, entonces en ese sentido ya estaba dada la posibilidad de incrementar la producción agrícola y de esa forma incrementar las exportaciones. A su vez, muy probablemente ese sector está en la frontera de la vanguardia tecnológica y una vez alcanzada la frontera de la vanguardia tecnológica, seguir expandiendo la producción mediante la introducción de tecnologías depende de que a nivel mundial exista una revolución en dicho sector en cuanto a lo que a método de producción se refiere. Esa revolución nosotros la hemos atravesado en décadas como el 60 o el 90 y no obedecen a elementos que sean por elección del país, obedecen a circunstancias, si se quiere, fortuitas a nivel internacional en el desarrollo tecnológico de diferentes paquetes. El último, el gran paquete, ha sido el paquete de la producción oleaginosa en general, y, digamos, y en específico de la soja, y el tema de cómo eso se relaciona con la siembra directa, que sucedió en la década del 90. El cuadro anterior pinta la situación de forma problemática y ustedes ya empiezan a observar, si se quiere, la contradicción de que las exportaciones crecen a un ritmo mucho más rápido, perdón, las importaciones crecen a un ritmo mucho más rápido que lo que hacen las exportaciones. La disponibilidad de divisas empieza a crujir. Disculpen, tengo que hacer una pequeña pausa y ya continúo. Disculpen de nuevo. El cuadro de la situación general, digamos, de la situación inicial que resume una economía subdesarrollada, va a incidir en la formación de un ciclo muy particular. Disculpen, es que tengo demasiados mensajes en el trabajo. Va a incidir en un ciclo particular que es llamado el ciclo Stop and Go. Es un ciclo que por primera vez fue utilizado para describir los sucesos de la economía británica luego de la Segunda Guerra Mundial, pero que en el caso de la economía subdesarrollada y a raíz del mismo problema que atravesaba la economía británica en aquel entonces, se daría la situación donde las crisis de balance de pagos generan la necesidad de hacer el stop, y una vez que se ha equilibrado el sector externo, se permitiría la fase del go. Nosotros vamos a iniciar desde la fase del go y después vamos a avanzar hasta el stop. En la fase del go, las economías subdesarrolladas y especialmente las economías que se visualizaban en la década del 40, 50 y 60 se caracterizaban porque en un primer momento de la industrialización sí realizaba un aporte a la generación de divisas. Por la vía de exportaciones, no. Como ya les dije, por las posibilidades de exportaciones ya estaban vedadas desde un primer momento debido a que los precios internos eran superiores a los precios internacionales. Por consiguiente,
digamos, era imposible la posibilidad de competir. Entonces, ¿cómo lo hacían? Mediante el fenómeno que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué es la industrialización de sustitución por importaciones? Bueno, básicamente en las primeras fases de la industrialización lo que se hace es sustituir la producción internacional, que es importada, por producción local. ¿Y en qué se sustituye? Bueno, en aquellos sectores donde es fácil realizar esa sustitución, porque debido a por cuestiones técnicas, no son sectores que demanden grandes capitales previos, ni son sectores que de alta complejidad y por consiguiente que necesiten un conocimiento industrial mucho más acabado. Con una industria naciente es posible empezar a producirlos. Y este es el caso de muchos productos de consumo final de carácter más bien simplón en su confección, como por ejemplo el del textil. Digamos, como van la industria en este contexto, si bien no exporta, va reduciendo las importaciones porque lo que antes importaba ahora pasa a ser producción local y por consiguiente se logra cierto abastecimiento de divisa adicional al cual ya al que existía, que era el abastecimiento agropecuario, de la producción agropecuaria. El tema de la ICI, de la industrialización por sustitución de importaciones, es que llegado a un punto, conforme se va creciendo, llegado a un punto ya se ha sustituido todo lo que ha posible. Digamos, esa rama de las producciones de consumo final más simplificados se han logrado sustituir y para continuar con el aprovisionamiento de divisa es necesario sustituir otras importaciones en otras ramas. ¿Cuáles son esas otras ramas? Bueno, básicamente es avanzar a lo largo de la cadena. En este caso estamos tratando de hablar de industrialización por sustitución de importaciones desde arriba hacia abajo. ¿Qué significa desde arriba hacia abajo? Empezamos en el consumo final más simplón, pasamos al consumo final de bienes duraderos, ejemplo clásico, electrodoméstico o autos. Avanzamos hacia la provisión de insumos y finalmente desembocamos en lo que es la sustitución de importaciones de la manufactura conocida como manufactura de base o básica, que son todos aquellos insumos que son de gran difusión en la economía. Ejemplo la energía, la química, la metalúrgica, etc. Pero ¿qué pasa? Conforme avanzamos hacia estos sectores no son tan simples de sustituir. Estos sectores exigen la importación de grandes cuotas de bienes de capital y también de grandes insumos. Y esos insumos es necesario importarlos porque las cadenas de valor están incompletas. Se están creando esas cadenas. No se tiene la posibilidad de tener un proveedor local. No existe, estamos en las fases iniciales de la industrialización. Por consiguiente, aquí en este momento la industria pasa a ser consumidora neta de divisas. Y el rol de proveerlas queda absolutamente centralizado en lo que es el sector agropecuario. Sucede entonces este cambio en la condición, en el rol que asume la industria, y es lo que yo le puse a la segunda fase del pre-stop, que es cuando la industria empieza a ser deficitaria en divisas y la única provisión viene del sector agropecuario. El tema es que ustedes más o menos ya pueden intuir qué es lo que pasa. El tema es que el sector agropecuario no puede acompañar el ritmo que lleva el crecimiento de la industria, debido a que la industria es más dinámica que el sector agropecuario y el sector primario. Entonces, como el sector primario no puede acompañar el ritmo de la industria, las posibilidades de exportación crecen más lentos que las posibilidades de importaciones. Se daría la situación donde que, llegado a un punto, las importaciones superan a las exportaciones y la única fuente adicional de provisión de divisa, aparte de las exportaciones, empiezan a ser la liquidación del stock de reservas internacionales que ha logrado acumular el Banco Central durante la primera fase, la fase del GO, donde la industria era superavitaria. Empezamos a liquidar las reservas internacionales y llegará, digamos, un punto donde dicha liquidación no es posible de continuar, porque estamos hablando de un stock, y en ese punto se desataría un problema de crisis de balanza de pagos.
Porque, digamos, a raíz de que se desata esa crisis de balance de pago es porque se empieza a encontrar una restricción llamada restricción externa, una restricción a la magnitud del nivel de actividad que es posible sostener dado el nivel de exportaciones. Como la disponibilidad de divisas está escasea, no es posible continuar con el crecimiento porque la industria para crecer necesita de justamente la importación de insumos y bienes de capital. Y al no haber disponibilidad de divisas, ese crecimiento es imposible de continuar. Llegado a ese punto, la crisis de balanza de pago termina desatando una brusca devaluación cuando se llega al punto de que no es posible continuar con la liquidación de stock de reservas. Ante todo, quiero remarcar que fíjense que la devaluación no se genera por algún elemento que hace, digamos, ha aumentado el costo argentino y por consiguiente Argentina se ha hecho menos competitiva. En ningún momento estuve hablando de que haya sucedido eso. La devaluación sucede por el mismo proceso de crecimiento y eso está muy relacionado con las particularidades estructurales de Argentina y de todo el país subdesarrollado, que es la existencia de un sector que crece muy rápido pero no genera divisas, que hay un sector que crece lento pero que sí las genera. Sobreviene la fase del stop. La fase del stop se inicia con esta brusca devaluación del tipo de cambio y se supone que la brusca devaluación del tipo de cambio ha de restablecer los equilibrios externos. Y lo restablece. El tema es que no lo hace por las vías o los canales que son reconocidos por la teoría neoclásica y keynesiana, o digamos, dentro de lo que es la academia de los países desarrollados, sino que lo hace por otro canal, que es propio de las economías subdesarrolladas. El canal de los países desarrollados, ¿en qué consiste? Bueno, una vez que se realiza la devaluación, se reduce el costo interno medido en moneda extranjera y por consiguiente se mejoraría la competitividad de las producciones locales con respecto a las producciones internacionales. Ese incremento de la competitividad mejoraría las exportaciones, por un lado, pero también disminuiría las importaciones. La disminución de las importaciones redundaría en que se amplía el margen que requiere la, la bonanza del sector externo, amplia las exportaciones, disminuyen importaciones y eso redunda en que si la actividad no es expansiva, al menos no es restrictiva. ¿Por qué bajan las importaciones? Bueno, debido a que por su condición de economía desarrollada, las cadenas de valor están completas y es posible encontrar al viejo, sustituir al proveedor viejo que venía de afuera por el proveedor local, el cual ahora es redituable debido a que la devaluación lo hizo más baratos. Ahora bien, ¿qué pasa en América Latina? Bueno, en primer lugar, las exportaciones. Las exportaciones, debido a la devaluación, no se van a expandir. Son inelásticas al precio. ¿Por qué? Bueno, tratemos de analizar qué es lo que pasa con la producción de cada uno de los sectores involucrados. Primero, el agro. Yo ya les dije que el agro y el sector primario ya se encontraba en plena capacidad productiva. Y debido a las bonanzas específicas de la naturaleza, que son muy superiores, o en este caso superiores, al comercio internacional, de poco incentivo le sirve eh, una devaluación de tipo de cambio, debido a que ya gozaba de la mayor de todas las ventajas, que es la alta productividad. Por consiguiente, la devaluación no generaría un incremento de la producción primaria. Y vuelvo a decir, por motivos tecnológicos, digamos, por motivos técnicos y por motivos de naturaleza, la producción primaria solo avanzaría, ya no puede ampliar, en este caso, la frontera agrícola, y su única fuente de crecimiento estaría en la incorporación tecnológica, la cual tiene que haber un contexto internacional adecuado, es decir, tiene que haber esos desarrollos tecnológicos. En cambio, la industria tampoco va a realizar exportaciones, porque la producción industrial, digamos, la posibilidad de realizar exportaciones industriales no obedece solo a una cuestión de precios, sino que hay elementos que tienen que ver más están relacionados con la geopolítica y la política internacional. Tienen el problema de que están, también el otro problema de los bienes industriales es que ya están, parten de un
piso demasiado alto como para que la devaluación termine de hacer caer los precios lo suficiente como para que lo haga competitivo a nivel internacional. Y también tenemos el inconveniente de que América Latina y en particular Argentina está algo alejado en términos logísticos de los grandes centros de consumo industrial del mundo. Entonces, la devaluación no redundaría en que mejorarían las exportaciones industriales. ¿Y qué pasa con las importaciones industriales? Descienden porque de descender, bueno, no incrementamos nuestras exportaciones, pero al menos descendemos nuestra importación y por consiguiente volvemos a restablecer el equilibrio externo. Bueno, si uno, digamos, como nuestras cadenas de valor están incompletas, nosotros no importamos porque el precio internacional sea más conveniente. Nosotros importamos porque no encontramos un proveedor alterno dentro del mercado local. No podemos sustituir las importaciones de afuera por producción local. La importación es de carácter más bien esencial. No es una elección propia del raciocinio de elegir el precio barato. Elegimos sencillamente la importación de ciertos productos porque es lo único que queda. En ese sentido, entonces, las importaciones no pueden prescindir de realizarse, aun si el precio ha subido. Se han de continuar. Entonces, ¿cuál es el camino para restablecer el equilibrio? Porque el equilibrio se restablece, pero el mecanismo es muy particular de las economías subdesarrolladas. Es mediante una recesión. El incremento del tipo de cambio lleva a un incremento de los insumos de los bienes capitales que subyacen en la industria y eso termina elevando los precios. Paralelamente a eso, el sector primario exportador, y lamentablemente en el caso argentino es muy claro eso, también ve elevados sus precios. En el sector primario, digamos, nuestro sector exportador primario exporta nada más y nada menos que alimentos y como su precio es fijado a nivel internacional, el incremento del tipo de cambio redundaría en un incremento del precio de los productos primarios exportados que también se consume a nivel local, en este caso el alimento. Entonces, esa combinación entre el incremento de los precios industriales más el incremento de los precios alimenticios llevaría a los salarios reales a un descenso. El tema es que el sector asalariado es el sector de mayor propensión al consumo y al ver reducidos sus ingresos implicaría que el consumo empieza a caer y por consiguiente también lo hace la demanda efectiva. Al descender la demanda efectiva, empezaría a descender el nivel de actividad y se desataría una recesión. ¿Todo por qué? Porque se generó una inflación muy particular dentro del género de inflaciones estructurales llamada inflación cambiaria. La inflación cambiaria, bueno, ustedes lo pueden observar, desataría, a partir de la alza de precios, desataría una serie de mecanismos de transferencia de ingresos desde el sector asalariado y de la industria hacia el sector agropecuario, que ve descender sus costos internos en pesos, pese a aquello de que sus ingresos están en divisa internacional. Entonces, la recesión desatada, ¿hasta qué punto llega? Llegaría hasta el punto donde la importación, el descenso de las importaciones, consecuente con la disminución de la actividad económica, se reequilibra con las posibilidades objetivas de exportar en el que se encuentra la economía en ese momento. Es decir, se llega hasta el punto donde importaciones acorde con el nivel de exportaciones. Esta situación, este límite en el cual la actividad económica aparentemente no puede avanzar más de eso sin generar una crisis y balance de pago, es lo que se conoce como restricción externa. Y es bastante traumático en términos sociales esta restricción externa, porque bien puede darse el caso de que dicha restricción externa se encuentre mucho antes de lo que sugeriría las capacidades productivas del país. Cuando digo capacidades productivas del país, estoy hablando desde las instalaciones industriales hasta nada más y nada menos que la población existente. ¿Qué es lo que pasa? Si la restricción externa se encuentra en un nivel se está antes de lo que podría uno sugerir que son las verdaderas capacidades de producción de Argentina o del país subdesarrollado, entonces no es posible continuar de cerrar la brecha y tratar de disminuir el desempleo. No es posible cerrar esa brecha entre la restricción externa y las capacidades productivas y por consiguiente pasa a haber un problema de que
ciertas instalaciones, ciertos bienes de capital y ciertas poblaciones eh, son sobrantes en términos económicos. Y es un término muy violento, pero se da en la situación. No importa lo que hagan esas personas con sus vidas, no importa lo que hagan esas empresas con sus decisiones de producción, debido a un problema de que el sistema no puede avanzar más de ese punto, que es la restricción externa, el sistema no se puede dar el privilegio, y digo privilegio entre comillas, de quitar del desempleo a estas personas, a estas empresas, sacarla de la pobreza, debido a que el mayor consumo consecuente con sacarlo de la pobreza implicaría reactivar la economía y de nuevo entraríamos en un problema de crisis y balance de pago que nos llevaría al mismo nivel del cual partimos. La restricción externa es un problema bastante eh, problemático dentro del marco de una economía subdesarrollada. Entonces, ¿qué soluciones hay para el desequilibrio externo generado a raíz de todo este ciclo de Stop and Go? Bueno, para ello nosotros nos tenemos que empezar a tratar eh, de desarmar uno por uno. Entonces, frente a este cuadro de situación, ¿qué es lo que queda hacer a la política económica para tratar de enfrentar esta situación de esta restricción externa, este ciclo de Stop and Go? Bueno, básicamente hay que tratar de analizar cuáles son los elementos que constituyen o digamos que nos llevan a esta situación de restricción externa. En primer lugar, ¿qué pasa con el agro? Bueno, el agro ya de por sí ya tiene ciertas limitaciones propias del sector para poder proseguir creciendo o al menos al ritmo que necesita la industria que lo haga. Esto es debido a que la exportación en primer lugar no depende tanto de lo que uno haga como productor, sino de lo que el mundo demande, en este caso de alimento, y el alimento en general y el sector primario en particular, digamos, el sector primario en general y el sector de alimentos en particular tienen digamos, su rasgo distintivo es que conforme crece el mundo son menos demandados. Esto es debido a que conforme uno incrementa sus ingresos al a ciertas cuotas alimentarias, naturalmente uno empieza a demandar otra clase de productos, más bien de carácter industrial, porque el alimento ya ha consumido. También está el problema de la frontera agrícola que ya está delimitada y en pleno uso. Entonces, ¿qué es lo que queda al agro? Bueno, es muy poco en términos de política económica que se pueda hacer para expandir la producción agrícola. Solo cabe hacer algunos esfuerzos por tratar de introducir ciertas tecnologías, si es que ya no estaban siendo introducidas previamente, y crear un marco de incentivo que lleve a, digamos, expandir la producción sin beneficiar a la producción ya existente, la cual sería un incentivo estéril, porque nosotros nos interesa la nueva producción, no la vieja producción. Entonces, digamos, hay ciertas limitaciones para llevar a cabo política en el sector agrícola, pero las hay. E históricamente se aplicaron. En el contexto, por ejemplo, actual, quizás no es mucho lo que se puede hacer, digamos, porque el agro argentino ya está altamente industrializado, si se quiere. Entonces, es poco el desarrollo tecnológico que se puede incorporar extra y la frontera agrícola ya está en pleno uso y también hay una cuestión ahí de índole de ética ambiental donde no es posible de continuar con expandiendo dicha frontera agrícola. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda puntualizar sobre el sector industrial. El tema del sector industrial viene por digamos, viene en dos partes. En primer lugar, la política sustitutiva de importaciones ha de ser coherente y sostenida en el tiempo. Y esto es en vista de que muchas veces, cuando se ha logrado cierto grado de sustitución de importaciones, cuando sobreviene la crisis de balanza de pagos, viene una especie de onda de eficientista en lo que es el manejo de la política económica y se liberan todas aquellas barreras que permitían dicha sustitución de importaciones. Como consecuencia de ello se empieza a haber un proceso de
de sustitución de importaciones, y volvemos al punto inicial, habiendo destruido todas las cadenas de valor que sí se pudieron generar y que efectivamente nos permitieron ahorrarnos divisas. La otra cuestión importante de la industria, digamos, en primer lugar, es que es necesario tener una sostenibilidad en el tiempo en la política industrial. Y hay que reconocer en qué sectores se puede sustituir importaciones y en cuáles no. Tampoco hay que sustituir importaciones a mansalva, porque sí, digamos, a costa de cualquier costo. La otra política industrial, y es sumamente central en lo que es el análisis de Diamant, es tratar de enfocar cuál es la génesis del problema del ciclo Stop and Go. Y es que la industria no exporta. ¿Y por qué no exporta la industria? Bueno, el fenómeno de por qué la industria no exporta está muy relacionado a cómo es el mecanismo de fijación del tipo de cambio en una economía productiva desequilibrada. Y esto está muy relacionado con la enfermedad holandesa. ¿Y qué es la enfermedad holandesa? Bueno, en la década del 60, los Países Bajos hicieron un importante descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el Mar del Norte. El tema es que ese descubrimiento de esos yacimientos petrolíferos terminó desembocando en una gran afluencia de divisas por parte del exterior. Como consecuencia de ello, el precio de la misma cayó, es decir, el florín medido en dólares subió, tuvo más poder adquisitivo el florín, y todos los precios valuados en dicho florín se elevaron medidos en otra divisa. La industria vio elevados sus precios internos con respecto a los precios internacionales y por consiguiente se hizo menos competitiva. La menor competitividad de la industria terminó perjudicando sus exportaciones y no porque haya habido un descenso de la productividad o un mal uso de las capacidades gerenciales por parte del empresariado holandés. Es que simplemente lo que sucedió es que se apreció el tipo de cambio. Y se apreció porque un sector, en este caso de los yacimientos petrolíferos, era altamente productivo y era lo suficientemente grande como para afectar el mercado cambiario. En esa situación, fíjense que la incompetitividad de la industria holandesa no surgió por un problema de productividad, surgió por un problema de revalorización del tipo de cambio, apreciación cambiaria. Entonces, ¿y esto cómo se relaciona con las estructuras productivas desequilibradas? Bueno, la situación que ocupa, digamos, el rol que ocupa el yacimiento petrolífero en el caso holandés, lo pasa a ocupar el sector agrícola, que tiene una alta productividad, una productividad superior a la industria. Fíjense que yo no necesito que la industria sea menos productiva que la industria internacional. Lo único que necesito es que sea mucho menos productiva que el otro sector de la economía, el agro, que haya heterogeneidad estructural. A diferencia de un país desarrollado donde hay homogeneidad estructural, en el país subdesarrollado hay heterogeneidad estructural. En esas condiciones, digamos, el tipo de cambio se fija al nivel establecido por la actividad productiva eh, eh, más productiva, se fija a ese nivel y la industria queda vedada desde el primer momento del ciclo, queda vedada de toda posibilidad de realizar exportación alguna, debido a que el tipo de cambio está demasiado alto, demasiado bajo, si se quiere, perdón, y la industria necesita un tipo de cambio más alto. Como la industria al principio no participa en el mercado cambiario porque ahorra divisas mediante la sustitución de importaciones, la fase, digamos, al principio no hay inconveniente en este sentido, y sin embargo, conforme la industria empieza a ver agotadas sus posibilidades de sustitución de importaciones, sí empieza a haber este problema. Porque el tipo de cambio, la industria debería haber empezado a exportar en la fase del go, y sin embargo no lo hace porque el tipo de cambio se fija en base a lo que sucede en el mercado cambiario, que es principalmente dominado por el único abastecedor de divisa, el mercado agroexportador. Como el sector agroexportador es altamente competitivo, no necesita un tipo de cambio demasiado elevado para competir con los precios internacionales y por consiguiente está en condiciones de funcionar con un tipo de cambio más bajo. Yo acá le dejo un anexo, digamos, qué rol cabe para la productividad entonces en la economía, porque si no fija
competitividad, ¿qué rol le cabe? Bueno, la productividad tiene el rol de establecer los niveles de vida o la calidad de vida de un determinado país. Es perfectamente posible, ya de la época de David Ricardo, un economista del siglo XIX, principio del siglo XIX, ya se sabía que la productividad no tenía un rol relevante a la hora de fijar la competitividad de una economía. Lo que sí tiene un rol importante en fijar el nivel de vida de dicha economía. Y él pone el ejemplo de Portugal e Inglaterra, donde Portugal es más productivo en términos físicos que en cualquier sector que Inglaterra, y sin embargo el comercio es posible debido a que Inglaterra ajusta su tipo de cambio de manera tal de igualar a los precios, sus precios internos con los precios de Portugal. En ese sentido, entonces el comercio es posible. Entonces, la productividad, ¿dónde está? ¿Dónde afecta? Bueno, afecta en la prosperidad o si se quiere el bienestar social de esos países, pero no afecta en la competitividad. Debido a esta situación, digamos, de que el tipo de cambio se fija a un nivel demasiado bajo para la industria está vedada de toda exportación y se genera, digamos, todo eso desemboca en el ciclo que ya le he antes descrito. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debería ser el tipo de cambio? Bueno, ustedes podrán observar que en verdad no hay un tipo de cambio, hay múltiples tipos de cambios. Todo es igualmente legítimo para determinados sectores y para determinada fase del ciclo. Fíjense que al principio la industria no era un demandante eh, de divisa, mediante la sustitución de importaciones incluso las ahorraba. Entonces su tipo de cambio, o sea, la industria funcionaba perfectamente a un tipo de cambio bajo, porque efectivamente ahorraba divisas. Sin embargo, conforme se crece, empieza a ser deficitaria y ahí sí la industria empieza a necesitar un tipo de cambio más elevado. A su vez, el agro necesita un tipo de cambio siempre mucho más bajo que el sector industrial, debido a su mayor productividad. Y esa situación nos genera digamos, la idea de que existe un ecosistema de múltiples tipos de cambio, todos igualmente legítimos. ¿Y cuál consiste la gran propuesta de Diamant en términos de política económica para evitar el ciclo stop and go? Al margen de que se puede discutir si es suficiente o no, la idea de Diamant es que legalicemos o, digamos, convalidemos estos múltiples tipos de cambios mediante diferentes mecanismos. Establezcamos esos tipos de cambios múltiples, lo dejemos constante, y las propuestas de Diamant son todas maneras de llegar a ese tipo de cambio múltiple. Una primera manera sería establecer el tipo de cambio al nivel del sector privilegiado, es decir, tipo de cambio bajo, pero asentar una serie de barreras arancelarias, sobre todo de derecho de importación, que encarezcan el tipo de cambio percibido por el sector industrial. Es decir, si yo establezco una serie de barreras para las importaciones, el precio de los productos digamos, industriales importados va a subir y eso le permitiría a la industria competir con esos productos en el mercado local. El tema de esta medida es que, fíjense que no, si bien evita la competencia, nos genera el problema o digamos, nos sigue generando el problema de que la industria no exporta. En ese sentido surge la segunda posibilidad, bastante utilizada, que es fijar el tipo de cambio a un nivel alto, que es el que necesitaría la industria, pero en aras de no beneficiar al sector agropecuario que ya producía un tipo de cambio más bajo, de no beneficiarlo de forma estéril, hacer una transferencia de ingreso que sea banal, se establecen lo que se conoce como derecho de exportaciones, más conocido como retenciones, que tiene esta finalidad. Entonces, tipo de cambio alto, retenciones. La otra posibilidad es realizar directamente un desdoblamiento cambiario, que en Argentina últimamente se está hablando mucho de esto, que es oficializar dos o más mercados cambiarios, donde cada sector vende en dicho mercado cambiario, compra dólares, vende dólares o la divisa de la que estemos tratando, y naturalmente el Banco Central se tiene que encargar de intervenir para sostener esa brecha, digamos, tiene que arbitrar en un mercado y otro.
Y bueno, una cuarta posibilidad es simplemente si nosotros tenemos que el sector industrial tiene una brecha entre su precio interno y el precio internacional, realizar un simple subsidio para cerrar dicha brecha. Entonces, el sector industrial venderá a un precio internacional, pero se le va a cubrir sus costos, que son a precios locales, se le va a cubrir con un subsidio de los mismos. ¿Quién va a pagar el subsidio? Bueno, en Argentina el mecanismo que se ha ideado es, digamos, durante los gobiernos, el primer gobierno y el segundo gobierno peronista, se utilizó el IAPI, que era un mecanismo que centralizaba todas las exportaciones. El IAPI lo que hacía era, compraba la producción al productor agropecuario, se la compraba a un precio inferior del que existía a nivel internacional, y luego la revendía al precio internacional. La diferencia, digamos, el margen que lograba, después lo redestinaba al sector industrial para toda clase de incentivos como créditos baratos, subsidios, etc. Naturalmente esto era posible porque el sector agropecuario argentino efectivamente podía producir incluso a precios más chicos que los que regían a nivel internacional debido a su alta productividad natural. Entonces, digamos, el objetivo del IAPI era grabar, detraer ese margen, ese plus, conocido como renta, y dejar al sector agropecuario simplemente con los beneficios. Ahí hay una diferencia entre el concepto de renta y beneficios. ¿Cuál es el otro gran aporte de la teoría, digamos, de Diamant? Es cómo conciben estos ciclos producto de la estructura productiva desequilibrada con los ciclos políticos argentinos. El rasgo distintivo de las estructuras productivas desequilibradas es que termina redundando en la crisis de balanza de pago. Es inexorable de una manera u otra. Si la economía productiva desequilibrada intenta crecer, en algún momento se encuentra con ella, si no atiende a ninguno de los elementos que nosotros acabamos de decir, principalmente si no trata de alguna manera de exportar industria. Y en Argentina, digamos, ha habido que, digamos, al decir de Diamant, los fracasos o digamos, el lento progreso del proceso de industrialización para Diamant está muy vinculado con las formas en que se ha llevado a cabo la política económica argentina. Y él destaca dos clases de corrientes que son, digamos, se ha popularizado con el término en los últimos tiempos llamado la grieta, que obedece a que las políticas económicas son acorde a ciertas coaliciones políticas que se conforman. A grandes rasgos se conforman dos coaliciones políticas que son mutuamente antagónicas y que tienen, digamos, aspiraciones socioeconómicas diferentes. Representan coaliciones sociales diferentes, objetivos políticos diferentes y, digamos, estructuras económicas diferentes a las cuales, digamos, aspirar. Cada una de estas corrientes políticas, por la aplicación de sus conceptos teóricos, termina redundando en ciclos económicos particulares, que son diferentes, pero todos están atravesados por el mismo elemento que es la estructura productiva desequilibrada. La idea de Diamant es que lo que está detrás, el gran problema es que las diferentes corrientes políticas dentro del país se manejan con un marco teórico que no es acorde a la característica de la estructura productiva desequilibrada. La corriente popular se maneja con un marco teórico propio del keynesianismo, que desconoce la restricción externa, y la estructura, digamos, la corriente que se llama ortodoxa liberal, se maneja con un marco teórico que es el marco teórico neoclásico, donde, en primer lugar, la industrialización en sí mismo es irrelevante, y en segundo lugar, los límites de la producción los fijan las capacidades productivas y, de nuevo, desconoce la restricción externa. Vamos a ver pormenorizadamente cada uno de estos ciclos. La corriente popular se identifica con el ciclo stop and go, más propiamente dicho, el más puro si se quiere, y digamos está inspirada en los modelos keynesianos y en el nacionalismo económico. Sus grandes objetivos económicos son dos: es la distribución de ingresos y el pleno empleo, ambos mutuamente relacionados.
La herramienta para el primer objetivo consiste en una serie de beneficios sociales, aumento nominal de salario, controles de precios, políticas tarifarias también de congeladas, políticas cambiarias apreciativas. Fíjense que ahí ya nos lleva el inconveniente de si es apreciativa, la industria se ve impedida de exportar. Y bueno, cualquier otro instrumento que sirva para tratar de controlar el nivel de costo de vida. La política, digamos, la herramienta para el segundo objetivo consiste en alto nivel de demanda efectiva mediante el gasto público, sea consumo, sea inversión. El sector social que representa, bueno, es el sector asalariado y el empresariado que sustenta su rentabilidad en el consumo masivo, es decir, en el mercado interno. Se supone que representaría a grandes masas de la población. La corriente ortodoxa liberal tiene la particularidad de otra clase de ciclo llamado Stop and Go Crunch. Entra en su inspiración en el modelo neoclásico y en el liberalismo. Y pone como objetivo preferente de la política económica el orden, la disciplina, la eficiencia, especialmente la eficiencia, la atracción de capitales internacionales, la confianza y el ahorro. Fíjense que ahí la palabra ahorro se relaciona con el tema de la atracción de capitales internacionales, porque se concibe que si hay un problema en la producción es debido a que las capacidades productivas están limitadas y las capacidades productivas se pueden expandir si se incrementa la inversión. Y para la inversión necesito de ahorro, porque noten que el marco neoclásico es el ahorro precede a la inversión, a diferencia del marco keynesiano. Entonces, y quizás, digamos, cuál es el diagnóstico que muchas veces hace la corriente ortodoxa liberal es que en el mercado interior, digamos, dentro del país no existe el volumen suficiente de ahorro, por consiguiente es preciso utilizar el ahorro internacional. Esto es tomar crédito. La herramienta que utiliza es la liberalización económica del comercio exterior, la regularización del comercio interior, la flexibilización laboral, endeudamiento externo, tasa de interés alta, privatizaciones. ¿Por qué flexibilización laboral? Bueno, se supone que dentro de la corriente neoclásica el desempleo en sí mismo no puede existir y si existe es por cierta negación del sector, del factor del que tratemos, en este caso el asalariado, digamos, la negación de este a reducir los salarios que sean acorde al estadio de las productividades que efectivamente tiene esa economía. Entonces, como no acepta eso, entonces no puede ser contratado. La tasa de interés alta, bueno, buscar generar incentivo para el aumento del ahorro, el cual precede a la realización de la inversión. La liberalización económica del comercio exterior, la desregularización del comercio interior y las privatizaciones básicamente persiguen el objetivo de la eficiencia bajo la idea de que bajo la exposición de las señales de precios, los privados tenderán a manejarse de forma eficiente dentro de lo que es su devenir económico del día a día. El sector social que representa es al decir de Diaman, es la opinión ilustrada de la sociedad urbana, el sector agropecuario, el financiero, los exportadores tradicionales y, al decir de Diaman, de forma paradójica, ciertos sectores industriales que dependen del consumo masivo y que a priori uno pensaría que deberían estar en esta corriente. Y la pregunta es, ¿por qué estas corrientes fallan, estas corrientes políticas fallan en sostentarse en el tiempo, es decir, en la viabilidad política y económica de sus propuestas? Bueno, básicamente porque el marco teórico de los que se sirven, los marcos teóricos de los que se sirven, desconocen la realidad de América Latina y los países subdesarrollados, que sería la estructura productiva desequilibrada. Al desconocer esta situación, los diagnósticos, las medidas que toman no son acorde a la idea de la restricción externa y en algún momento se encuentran con ella.
La teoría neoclásica tiene la idea de que la magnitud de la producción de los bienes y servicios está dada por la magnitud de las capacidades productivas y por consiguiente, si yo quiero incrementar el nivel de actividad, tengo que ampliar las capacidades productivas vía inversión. El tema de esto es que si no, lo que hacemos con eso es, si nosotros empezamos a invertir a mansalva desconociendo la restricción externa, nos encontraremos que nuestra capacidad productiva superará la restricción externa y tendremos capacidades ociosas que son inocupables porque intentar de ocuparlas, llegar a ellas, al pleno uso de las capacidades productivas, no desembocaría en una crisis de balance de pago y nos volvería a dejar en el mismo lugar en el que empezamos. Entonces, ese es un problema que tiene la corriente neoclásica. Y la corriente keynesiana es algo similar. La corriente keynesiana, digamos, diagnostica que si tenemos un problema de producción, lo único que hay que hacer es ampliar la demanda debido a que lo que está detrás es una falta de ella. Se amplía la demanda, sin embargo, esta ampliación de demanda que redunda en un incremento del nivel de actividad, tiene el efecto pernicioso de llevarnos hacia la restricción externa, y como la restricción externa no está en un nivel donde está en el pleno uso de las capacidades, la corriente keynesiana pretende ampliar aún más la demanda, llevándonos a la situación de crisis y balanza de pago, volviendo a iniciar en el punto de partida. Entonces, fíjense que ambas corrientes, aplicadas al contexto de una economía de América Latina, al desconocer la restricción externa, encuentran con una barrera insolayable. Para Diamant, dicho esto, el nivel de producción está fijado por este nivel de restricción externa y cualquier intención de saldar esta restricción externa, necesariamente exige incrementar las capacidades de generación de divisas. Si nosotros queremos producir más, tenemos que incrementar las capacidades de divisas. Y eso solo es posible mediante apuntar los cañones a todo aquello que permita generar divisas. Vamos a ver más detalladamente cada uno de estos ciclos. Por lo general, la corriente popular llega en un contexto donde se ha acumulado previamente reserva o existe un contexto internacional que sea favorable para ello en la primera fase. Principalmente por la vía de precios internacionales para los productos ya exportados que sean favorables, o conocidos también como términos de intercambio favorables. Las reservas que se logran acumular durante este proceso serían las reservas que se han de utilizar en el crecimiento económico ulterior. El tema es que al negar la restricción externa, al negar la restricción externa, la corriente popular no actúa de forma enérgica contra aquellos elementos que empiezan a generar cierta fricciones en lo que las cuentas externas refiere. A fin de mantener, digamos, en vista de que su objetivo es la distribución de ingresos y el pleno empleo, y hablando específicamente de la distribución de ingresos, a fin de mantener los precios de los alimentos bajos, que serían el producto que se exporta, y en vista también de que si mantienen el precio del alimento bajo, una porción mayor del ingreso salarial estará disponible para el consumo de productos industriales, la corriente ortodoxa por lo general tiene una política apreciativa al tipo de cambio. La corriente popular tendrá una política apreciativa al tipo de cambio, de forma premeditada. El tema es que esta política apreciativa del tipo de cambio naturalmente tiene el efecto colateral de impedir a la industria exportar, o al menos ya directamente, ya desde el vamos, desde las primeras fases de la corriente popular, la industria estará imposibilitada. Como está imposibilitada, estaría condenada a ser un consumidor neto de divisa y por consiguiente tarde o temprano nos encauzaríamos en el ciclo ya antes descrito, donde como la industria no exporta, el rápido crecimiento de la misma nos llevaría a la crisis de balance de pago. También hay un tema de que debido a cierto prejuicio ideológico, se concibe que abastecer al mercado interno entra en contradicción con el abastecer al mercado exterior. Entonces, toda producción que es destinada al mercado exterior no estaría destinada a la producción en el mercado interior o al consumo del mercado interior, y
viceversa. Esto, digamos, es un equívoco, ya que debido a que yo necesito para mantener el nivel de actividad, necesito divisas, debe haber una simbiosis entre el abastecimiento al mercado exterior y al mercado interior. Sin esa simbiosis, tarde o temprano nos vamos a enfrentar al problema de la balanza de pagos. Al principio la sustitución de importaciones avanza rápido y eso alivia el frente externo, la industria ahí es proveedora neta de divisas y es, digamos, la fase donde se genera una especie de euforia comercial e industrial de la corriente popular. Sin embargo, llegado a un punto, las posibilidades de sustitución de importaciones ya se ha sustituido los primeros bienes que son de consumo final más simplón, y empieza a ser necesario ampliar el horizonte de la sustitución de importaciones hacia nuevas ramas de la producción, particularmente en la industria básica, la metalúrgica, química, etc. El tema es que esas ramas de la producción necesitan la incorporación de altos niveles de capital y de insumos, y por consiguiente tratar de crear esas cadenas de valor redunda en que se incrementa el nivel de importaciones. La industria pasa a ser consumidora neta de divisas. Cuando es consumidora neta de divisas, el único sector que es proveedor es el sector agrícola, y el sector agrícola, que crece más lento que lo que las industrias, termina llevando a la situación de que el único, digamos, de alguna manera hay que cerrar esa situación de aumento de importaciones, exportación estancada, y ese cierre lo hace la liquidación de los stocks de reservas internacionales, que, vuelvo a decir, fue lo que inició la parte inicial del ciclo. Sea porque ya existían esas reservas, o sea porque hay un contexto internacional favorable para acumularlas. Cuando se empieza, cuando se empieza a liquidar el stock de reservas internacionales, la situación de la crisis de balance de pago empieza a ser demasiado explícita, y por lo general se empieza a tomar conciencia de que es necesario cuidar las divisas, hacer un uso selectivo de la misma. Es cuando empiezan a sobrevivir una serie de controles en lo que es la adquisición de las mismas. Esos controles son de dos caracteres. Primero, el control del comercio exterior, y segundo, el control el control cambiario, que es la posibilidad de adquirir la divisa por motivos que no sean comercio exterior. Hablando del primero, básicamente la idea es que ha de hacerse un uso selectivo de las divisas, privilegiando las ciertas importaciones y perjudicando otras importaciones que se consideran menos importantes. Principalmente las importaciones menos importantes de las que se habla serían el consumo suntuoso, del cual podría entrar o no el turismo, la remisión de utilidades, etc. Y la idea, y bueno, y todas aquellas importaciones de aquellas producciones que no son importantes en términos de valor agregado o nivel de ocupación que generan, etc. El tema es que, por lo general, la situación no, digamos, eso sería un uso racional de las divisas, e incluso podría ser defendible. El tema es que toda esta situación se llegó porque ya se desencadenó la crisis de balance de pago, no en vista de prevenirla, sino de que ya se ha llegado a ella. Por consecuencia, en verdad lo que importa no es ver en qué se gasta la divisa, sino en simplemente controlar su magnitud de gasto. Entonces, termina siendo, digamos, los controles que se establecen sobre el comercio exterior terminan afectando a todos los sectores de forma más o menos igual, sin discriminar a aquellos sectores que es conveniente sostener y a aquellos sectores que no es conveniente sostener. Digamos, se da una situación donde la premura, la situación de crisis nos lleva a tratar a todos por igual. El otro gran control que se establece tiene que ver con el control cambiario, que es todos aquellos usos de la divisa que no están relacionados con el uso comercial. Principalmente el tema de la fuga de capitales. Se empiezan a establecer una serie de controles que evitan esta fuga de capitales, y esto, digamos, como esta fuga de capitales de alguna manera se sigue realizando, termina redundando en que se generan mercados paralelos.
con sus tipos de cambios naturalmente más elevados que los del tipo de cambio oficial. Como los tipos de cambio son más elevados que los tipos de cambio oficial, se terminan generando incentivos para la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones. ¿Por qué es esto? Bueno, la idea es que digamos, yo como importador digo, por ejemplo, declaro que voy a necesitar una cantidad de divisas mayor de la que efectivamente necesito para importar, y esto es porque las divisas adicionales que voy obteniendo las voy a destinar no para importar, sino para revender en el mercado paralelo. En ese sentido, digamos, una porción de las divisas que ya son escasas se termina destinando a dicho mercado paralelo. Paralelamente a esto, hay una particularidad del ciclo de la corriente popular, es que en vista de tratar de impulsar la demanda propia de la recomendación de la política económica del keynesianismo, en vista de tratar de impulsar dicha demanda, ha reducido la tasa de interés a un nivel por debajo de lo que es la evolución de los precios. Es decir, la tasa de interés es real, es negativa. Como las tasas de interés reales son negativas, todas aquellas personas y empresas que tengan un sobrante de dinero se van a encontrar con que, aún dejándolo en un depósito que rinde una tasa de interés, su pérdida de poder adquisitivo es inevitable. Y eso es lo que desencadena cierto proceso de fuga de capitales y una desvalorización de la moneda. Tarde o temprano los controles, que vuelvo a decir, llegaron en un contexto donde en verdad no previenen la crisis, sino que son consecuencia de ella. En verdad, si vos vas a establecer controles, lo que conviene es, digamos, si vos estás dentro de la corriente popular y vas a establecer controles, los controles deberían haberse establecido en la fase de auge y no en las fases finales donde ya tenés el problema. Los controles no generan, digamos, porque el objetivo del control es incrementar la disponibilidad de divisas, pero ya llegado el punto de la crisis de balance de pago, por definición no hay dicha disponibilidad. Entonces los controles no elevan la disponibilidad de divisas. Los controles se ven totalmente superados y de alguna manera u otra el crecimiento ha de ralentizarse. Se tiene que disminuir el ritmo de crecimiento, pero también se tiene que disminuir el ritmo en el cual se realiza la distribución del ingreso. Hay un elemento que me faltó agregar, que es, también hay un tema dentro de la corriente popular, es que utiliza los mecanismos sindicales como un método de distribución del ingreso. La idea que está detrás es que tratar de favorecer incrementos salariales por encima de la productividad, y como son por encima de la productividad, lo único que hacen es disputarle al empresariado la porción que digamos que antes iba destinado al beneficio. Entonces, se da una situación donde el salario avanza sobre el margen de beneficios y los empresarios, tratando de recuperar las posiciones que van perdiendo, elevan los precios. Como se elevan los precios, los asalariados vuelven a pretender incrementar sus salarios, tratando de nuevo, disputar esos márgenes, y nos llevaría a toda una situación de escalada inflacionaria o escalada de precios, conocida como inflación por puja distributiva, con el consecuente efecto sobre una inflación inercial que se empieza a cristalizar y pasa a ser muy difícil de reducir debido a un componente inercial que asume. Esto es premeditado por la corriente popular, no es algo que no sea buscado. La idea de la corriente popular es que, como su objetivo de la distribución del ingreso y aumentar los niveles de consumo de la sociedad por cuestiones de bienestar social, pero también por que eso lleva al pleno empleo, la corriente popular favorece todo esto a costa de generar el aumento o el salto de precio, el salto inflacionario. Entonces, decide pagar como precio el incremento de la inflación, pero obteniendo como beneficio el incremento del salario real y el descenso del desempleo. Digamos, bueno, al panorama anterior se pueden agregar algunos elementos que son más modernos, principalmente está el tema de la remisión de utilidades. El tema de la remisión de utilidades está relacionado con el fenómeno de extranjerización de nuestra economía, sobre todo a partir de la década de los 80.
como se ha extranjerizado, las empresas que están en este momento operando dentro del mercado interior, si bien producen en pesos, eh, remiten utilidades que van generando en divisas hacia el exterior. También está el tema del turismo, digamos, de la proliferación del turismo hacia el exterior, la dolarización de ahorros, que está relacionado con los vaivenes económicos que tiene nuestra historia económica y que a su vez se relacionan con todo este ciclo político. Y bueno, la existencia de alguna clase de consumo suntuoso, donde destaca en nuestro caso el tema de los autos de lujo. El tema de todo eso es que adelantan, todos esos demandas de divisas que antes no existían, adelantan eh, la restricción externa, no hacen llegar a ella mucho antes. En este contexto, digamos, de crisis y balance de pago, asume la corriente ortodoxa liberal. La corriente ortodoxa liberal tiene dos grandes herramientas que son, primero, un plan de estabilización y segundo, un plan que digamos, en un segundo nivel, en un segundo orden, o sea, en igual orden de importancia, pero en una segunda fase, que sería recurrir al endeudamiento externo una vez que el plan de estabilización ha fracasado. La idea del plan de estabilización es empezar con una brusca devaluación. Debido a que se trata de una crisis de balanza de pago, la idea de la brusca devaluación es que de esa manera se estaría impulsando las exportaciones y reducción de las importaciones. Recuerden que esto se trata del marco teórico neoclásico propio de un país desarrollado, donde efectivamente una devaluación genera este efecto. Sin embargo, en la economía argentina, el equilibrio externo producto de la devaluación no se alcanza por ampliar exportaciones y disminuir importaciones, sino por la vía del ciclo recesivo que yo ya le describí y que a ustedes acá tienen numerado en orden. Paralelamente de eso, a la brusca devaluación, por lo general, la corriente ortodoxa liberal prepara el terreno para la llegada de los capitales exteriores, que todavía hasta ese momento no es impulsada. ¿Y cómo lo hace eso? Prepara el terreno incrementando las tasas de intereses por encima de la inflación. La idea también de esta extra de incrementar las tasas de interés por encima de la inflación es justamente cortar con la fuga de capitales que se observaba en la corriente popular. Cortar con esa dicha fuga de capitales. El tema es que el incremento de la tasa de interés por el mecanismo ya descrito en la teoría keynesiana, lo único que hace es profundizar la recesión. Ya teníamos una recesión por la devaluación y ahora de nuevo tenemos una recesión por el incremento de la tasa de interés. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Bueno, el descenso del nivel de actividad termina haciendo descender el nivel de importaciones y eso nos permite restablecer el equilibrio en el sector externo. Pero también hay otro elemento importante de las recesiones que es muy estudiada en la economía, que es que las recesiones permiten disciplinamiento social. La devaluación original, la gracia de cuando uno devalúa es que los nuevos precios relativos, en este caso a favor del sector exportador, el sector agrícola, los nuevos precios relativos han de sostenerse en el tiempo. El tema es que si se da una segunda oleada de se incrementan los precios, los salarios pretenden recuperar posiciones, todas las ventajas que fueron logradas a lo largo de la devaluación se pierden en la subsecuente alza de precios. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar todo esto? Bueno, que justamente los salarios no busquen recuperar las posiciones que han perdido a raíz de la devaluación, y esto solo es posible si se mantiene cierta disciplina social. ¿Y cuál es el gran disciplinador social dentro del asalariado? Es la idea, la amenaza del desempleo. La recesión pone de manifiesto en forma muy clara esta posibilidad, entonces mantiene disciplinado un alto nivel de desempleo, mantiene disciplinado a los sectores asalariados que aún están siendo ocupados. La recesión termina siendo necesaria para reducir importaciones, pero también necesaria para seguir sosteniendo los nuevos precios relativos que han de constituir los fundamentos, la base de un futuro despegue. Entonces ahí hay un problema.
necesitamos la recesión para esos dos motivos. ¿Y, y cuál es el problema de la recesión? Bueno, el problema de la recesión es que también la corriente ortodoxa liberal digamos, pone como prioridad también lograr el equilibrio presupuestario. Como la recesión se ha profundizado por las dos medidas anteriores que le dije, que es alza de la tasa de interés y la devaluación, la recesión termina generando un descenso de la recaudación tributaria y, digamos, ampliando el déficit fiscal. En vista o con el objetivo de reducirlo, vuelve a bajar el gasto, lo cual profundiza aún más la recesión por efecto multiplicador del gasto, y eso lleva también de nuevamente a que nos encontremos incluso en una situación peor en términos fiscales. Vuelve a reducirse la recaudación tributaria de una forma más que proporcional, por decir, por el efecto multiplicador del gasto. En esta situación, digamos, la recesión empieza a entrar digamos, es problemática de sostenerse, porque si el objetivo también es sostener digamos, el equilibrio presupuestario, la recesión entra en conflicto con eso. Pero la recesión, vuelvo a decir, era necesaria para sostener los precios relativos mediante la disciplina social que se habían obtenido con la devaluación y también para mantener las importaciones bajas. Entonces hay un conflicto entre el objetivo de déficit cero y el objetivo de mantener el sector, las cuentas externas en buen estado. Por motivo de insustentabilidad política, pero también por motivo de que el objetivo de déficit fiscal se lee o se asume que es el objetivo más importante, entonces, digamos, por uno u otro, o ambos, en algún momento se pasa a tener una perspectiva reactivadora. El tema es que la perspectiva reactivadora de la economía, vuelvo a decir, termina generando una escalada digamos, enciende la puja distributiva, desciende el salario, desciende el desempleo, enciende la puja distributiva, hay aspiraciones de incrementos salariales y todas las ventajas de la devaluación se pierden a raíz de la escalada de precios que se genera. Como la inflación se desata y la devaluación se pierde, el gobierno se encuentra en la situación de que podría convalidar una nueva devaluación que lleve a todo al mismo lugar, pero de nuevo sería más inflación, más recesión y le impediría continuar con el objetivo del déficit cero. Entonces, el gobierno se ve en la situación de que ya no puede, el plan de estabilización ha fracasado y ya no puede continuarlo. ¿Y por qué fracasa? Bueno, fracasa porque justamente la corriente ortodoxa liberal no es capaz de sostener los nuevos precios relativos que fueron generados por la devaluación. ¿Por qué no es capaz? ¿Por qué no es capaz? Porque los precios relativos creados por la devaluación implican una distribución de ingresos que no es aceptada por la sociedad. Entonces, a la más mínima posibilidad, se encenderán ciertos mecanismos sociales que volverán a restablecer la distribución, digamos, el esquema de distribución de ingresos al nivel original. Y bueno, se da una escalada, una situación de conflictividad social muy elevada y una puja por restituir los ingresos que se van perdiendo por devaluaciones, digamos, devaluación, suben los precios, suben los salarios, se pierden las ventajas de devaluación, de nuevo se devalúa, suben los precios, se suben los salarios y así sucesivamente. Entonces, la corriente ortodoxa liberal, cuando ve fracasar su plan de estabilización, se encuentra con la situación de que el sector externo, el plan de estabilización no puede mejorar las cuentas externas, entonces, y digamos, aparte también le genera el problema del déficit fiscal, entonces necesita una alternativa, una fuente alternativa de provisión de divisas. Y eso lo constituye el endeudamiento externo. El endeudamiento externo no es importante en términos de proveer una fuente de financiamiento de la inversión, sustituyendo el inexistente ahorro local. Lo importante del endeudamiento externo es que son divisas disponibles para poder financiar las importaciones y todo lo que aquello que necesite la actividad económica para proseguir.
Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Si el endeudamiento fuese destinado a incrementar las capacidades de repago de dicho endeudamiento, es decir, si esa deuda se toma en divisas y se destina a aquellos proyectos que incrementan la capacidad de pago en divisas, esto es, aumentar las exportaciones o aumentar las capacidades de sustitución de importación, entonces el endeudamiento es sostenible a largo plazo. Incluso uno se puede endeudar eh, de forma perpetua. Sin embargo, históricamente en Argentina esto no ha sido el caso. El endeudamiento externo se ha utilizado principalmente para el consumo interno y esto es algo más nuevo de la década de 70 en adelante, de final de la década de 70 en adelante, que se ha utilizado para financiar fuga, eh, remisión de utilidades, turismo y todas aquellas partidas de gastos que no elevan la capacidad ni productiva, ni la capacidad de generación de exportaciones, ni la capacidad de generación de sustitución de exportaciones. Genera una serie de partidas de gastos que tarde o temprano, o sea, son divisas que se nos van y tarde o temprano hay que volver a pagar. Aparte está el otro inconveniente, que es conforme uno incrementa el stock de deuda, también va incrementando, le suma un nuevo elemento, una nueva demanda, un nuevo uso a las divisas, que es los intereses. Empieza a pagar intereses, que también se pagan en divisas. Entonces, tenemos el problema de que ya nuestro sector externo no genera las divisas, el único sector, digamos, ahora el rol lo asume el endeudamiento externo, y el endeudamiento externo paga las importaciones, eleva el uso de divisas por parte de pago de intereses, entonces es necesario tomar nueva deuda para no solo pagar las viejas importaciones, sino para pagar los nuevos intereses que se van cobrando. Entonces se da una situación de endeudamiento acumulativo donde uno constantemente tiene que ir expandiendo el nivel de crédito externo con el fin de pagar las importaciones y pagar los intereses que van creciendo. El sistema es bastante inestable porque esta afluencia de crédito externo depende de la confianza en la capacidad de pago del país y dicha confianza en la capacidad de pago del país depende de la salud de las cuentas externas y la salud de la cuenta externa depende de que sigan afluyendo los créditos externos. Es decir, que en cierta forma la confianza depende de la confianza. Es una situación muy inestable, se conoce como esquema Ponzi, donde el pequeño alete de una mariposa puede desatar la más portentosa de las tormentas. En algún momento, digamos, se toma conciencia de la inestabilidad de todo el proceso y las empresas y las personas privadas, previendo la brusca devaluación que se avecina por la crisis de balance de pago, empiezan a fugar capitales. La fuga de capitales ahora lleva a la situación de que el Banco Central tiene que empezar a liquidar sus propias reservas, la liquidación de reservas del Banco Central lleva a encender aún más desconfianza. La desconfianza termina siendo de que ahora las deudas que ha sido contraída no se renueve y por consiguiente, aparte de que pagar intereses, ahora tenemos que empezar a pagar el capital. Como se empieza a pagar el capital, se acelera el proceso de pérdida de divisas y se acelera el proceso de fuga de capital. Bueno, todo esto enciende, digamos, hay una escalada, en algún momento todo es insostenible, se agotan las reservas del Banco Central y sobreviene una brusca devaluación que ha de generar una recesión, pero ¿en qué magnitud esa recesión? Bueno, va a ser mucho mayor que la recesión que fue creada al principio por el siglo ortodoxo liberal, porque ahora no solo tenemos que llevar los niveles de actividad económica al nivel de las importaciones, sino que hay que llevar el nivel de actividad económica al nivel que fija también los pagos de deuda, porque la deuda ha sido contraída y es una partida de gasto que se sostiene de no mediar una cesación de pago. En esta situación nosotros ahora tenemos que las exportaciones han de servir para pagar importaciones, pagar remisión de utilidad, decir, pero principalmente pagar deuda, pagar tanto capital como interés. Entonces, frente a esa combinación, la recesión necesaria ha de ser mucho más profunda. Es lo que se conoce como una depresión económica. Argentina en este momento se encuentra en una depresión económica, nos encontramos justo en este punto, en este momento, que es, digamos, habiendo salido del ciclo ortodoxo liberal. Y se supone que, bueno, hay que ver ahora
digamos, y por eso nosotros le damos Diamant, es que a ustedes les sirve como ingeniero para a futuro conocer cómo son los vaivenes de los ciclos económicos argentinos, que por lo general tienen una magnitud de 10 años, digamos, cada 10 años sucede, eh, finaliza un ciclo y empieza otro. Y a ustedes, digamos, es bastante útil la conceptualización que hace Diamant sobre la economía argentina y sobre la economía subdesarrollada es bastante útil. Y bueno, las conclusiones de Diamant, para finalizar, digamos, este PowerPoint. Las conclusiones de Diamant se pueden, digamos, acá están numeradas. En primer lugar, bueno, es que toda economía subdesarrollada es una estructura productiva desequilibrada. La estructura productiva desequilibrada invalida la teoría que más prevalecen a nivel internacional, que son la teoría neoclásica y la keynesiana, debido a que las mismas fueron pensadas en un contexto de una economía que ya tenía solucionado el problema del desarrollo. El principal problema de la economía productiva desequilibrada es que existe un límite, digamos, el límite para la producción está fijado por la disponibilidad de divisas, conocida como restricción externa. Dicha disponibilidad de divisas es escasa principalmente debido a que hay un sector que no contribuye a la generación de la misma y es el sector de más rápido crecimiento. Las exportaciones digamos, de la industria no obedecen a un problema de productividad, sino que obedecen a un problema de que el tipo de cambio en una estructura productiva desequilibrada se fija a un nivel demasiado bajo o, digamos, no acorde a la necesidad de la industria. Esto debido a que el tipo de cambio se fija al nivel digamos, con el cual puede operar el sector productivo, que sería el agrícola. Cada sector tiene su propio tipo de cambio en el cual puede funcionar, y como cada sector puede funcionar con un tipo de cambio, la propuesta de Diamant consiste en transparentar esa situación, ese cuadro de situación, y diferenciar los tipos de cambio, desdoblar los mercados, desdoblar los mercados cambiarios, generar retenciones, etc. El fracaso del proceso de industrialización de las estructuras productivas desequilibradas está, en opinión de Diamant, relacionado con los vaivenes de la política económica. Los vaivenes de la política económica están relacionados con la inviabilidad teórica, pero también fáctica, de las diferentes corrientes políticas de Argentina de sostener sus proyectos de país en cuestión. Entonces, esta inviabilidad intrínseca hace que tarde o temprano se lleve a una situación de crisis de balanza de pago que termine de hacer caer a una corriente política y hacer surgir a otra corriente política. Se da una situación pendular, de ahí el nombre del fenómeno que se llama el péndulo argentino. Pero bueno, esto es todo por hoy, al menos en lo que esta clase refiere, y espero que les guste. Nosotros le vamos a hacer llegar el tema de la bibliografía. A grandes rasgos son dos papers, si no me equivoco, de 24 páginas cada uno de ellos. Pero el PowerPoint se supone que debe ser, digamos, es un buen resumen, y así lo conseguí, de los que dicen cada uno de esos papers. Así que bueno, ya cortamos por esto y nos veremos el jueves.